¿Por qué preferimos frecuencias con armónicos a tonos puros? Esto es un tema fascinante, apasionante, que combina física acústica, neurociencia auditiva y hasta un poco de evolución y cultura musical. En este post te explicaré, bajo mi punto de vista, de forma progresiva y muy detallada, lo intentaré, por qué las personas y muchos animales solemos preferir sonidos ricos en armónicos sobre tonos puros. Cuando pensamos en un sonido agradable, rara vez nos referimos a un tono puro. El timbre cálido de un violín, la voz humana, el canto de un pájaro o incluso el rugido de una fogata contiene una mezcla muy compleja de frecuencias. Por contraste, un tono puro, una onda sinusoidal perfecta, insisto, sinusoidal perfecta, suena artificial, plano o incluso molesto después de unos pocos segundos de su escucha. La diferencia clave está en los armónicos, frecuencias que acompañan al tono fundamental y que están en relaciones de múltiplos enteros con él. Múltiplos o submúltiplos, evidentemente. Esta estructura armónica es un rasgo ubicuo en los sonidos naturales. En este post vamos a desglosar capa por capa por qué nuestro sistema auditivo está sintonizado para disfrutar más de los sonidos con armónicos que de tonos puros. ¿Los oigamos o no los oigamos? Que eso es otro tema. Abordando la cuestión desde la física, la biología, la psicología, la evolución y la cultura. Fundamentos físicos. ¿Qué es un tono puro y qué es un armónico? Onda sinusoidal. Un tono puro es una vibración que sigue una forma de onda sinusoidal. S, entre paréntesis T, igual a A sinus 2 partido por pi ft más partido por parfi, donde A es la amplitud, volumen, F es la frecuencia en Hertz y bar pi es la fase inicial. La clave es que solo hay una frecuencia. Un diapasón ideal vibrando en el aire es un ejemplo cercano, pero incluso este produce leves armónicos por interferencias e imperfecciones físicas. ¿Lo tenemos claro? Serie, armónica y timbre. Cuando una cuerda, membrana o columna de aire vibra, no solo vibra en su modo fundamental, sino también en modos superiores e inferiores que tienen frecuencias múltiplos y submúltiplos enteros de la fundamental, donde Fn es igual a n partido por c dot F1, donde F1 es la frecuencia fundamental y n es un entero positivo o no de 2, 3, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Estos modos se llaman armónicos. Su combinación da lugar al timbre del sonido, que es lo que nos permite distinguir entre un violín, un clarinete tocando la misma nota o simplemente mi voz de la tuya. Ejemplos acústicos. Voz humana. El tracto vocal amplifica ciertos armónicos formantes que dan color a la voz. Instrumentos de cuerda vibran con múltiples modos por la rigidez y el material. Percusión, aunque con más armónicos, también tienen parciales que enriquecen el sonido. La filosofía del oído humano. Anatomía relevante. El oído humano consta de oído externo, canaliza el sonido. Oído medio, amplifica mecánicamente. Oído interno, cóclea, convierte vibraciones en señales eléctricas. Tenéis un post donde hablé de él, incluso de si nuestro sistema auditivo se puede o no considerar digital. Os recomiendo visionarlo. Codificación de frecuencia en la cóclea. La cóclea funciona como un analizador espectral. ¡Oh, misterio de los misterios! Distintas regiones responden a distintas frecuencias, exactamente igual que un analizador espectral. Los armónicos estimulan múltiples regiones de la membrana basilar a la vez, creando un patrón espacial rico. Fenómeno de batidos y resolución frecuencial.
Cuando las frecuencias están relacionadas armónicamente, el cerebro las interpreta como un único evento sonoro coherente. ¿Os acordáis de aquel post donde hablábamos de cómo engañar a la mente? Con tonos puros aislados, esa coherencia se pierde y el sonido parece ser más pobre o frágil o incluso falta de coherencia. Procesamiento cerebral de sonidos complejos, corteza auditiva y percepción del timbre. La corteza auditiva integra las señales de los distintos armónicos para construir la percepción y la altura y el timbre. Construcción y reconstrucción del tono fundamental ausente. ¿Os acordáis de nuevo de cómo engañar a nuestra mente? Incluso si la frecuencia fundamental no está presente, el cerebro la infiere a partir de sus armónicos, fenómeno llamado tono residual. Esto no es posible con un tono puro, solo con armónicos. Agrupación armónica y principio de Gestalt. Los armónicos son agrupados por el cerebro siguiendo principios de similaridad y destino común. Cambian juntos en amplitud y fase, por lo que se percibe como un solo objeto sonoro. La influencia de la evolución. Comunicación animal y armónicos naturales. Las vocalizaciones animales suelen tener armónicos. Estos ayudan a transmitir información, incluso en entornos muy ruidosos. Selección de señales útiles frente al ruido. Las señales armónicas son más resistentes a la degradación en medios naturales y nuestro sistema auditivo evolucionó para detectarlas muy eficazmente. Hipótesis del lenguaje y la música. El lenguaje humano y la música podrían haberse desarrollado a partir de la capacidad de procesar simplemente armónicos. Aspectos psicológicos y estéticos. Preferencias innatas y aprendidas. Desde bebés mostramos preferencia por sonidos con estructura armónica, no por fundamentales. La exposición cultural refuerza esta inclinación. Asociación cultural con armónicos. En casi todas las culturas, los instrumentos y la voz son centrales en la música, ambos ricos en infinidad de armónicos. Saturación y disonancia. Demasiados armónicos desordenados producen disonancia, pero un balance adecuado genera sensación de plenitud. Contrapunto. Cuando un tono puro sí es atractivo. Contextos científicos y tecnológicos. Los tonos puros son esenciales para pruebas auditivas y calibración de equipos, entre ellos las buenas audiometrías. Minimalismo y estética de pureza. Algunos estilos musicales experimentales usan tonos puros como recursos estéticos, conexiones con la música, la voz y el diseño sonoro. Instrumentos acústicos. Cada familia, cuerda, viento, percusión, madera, tiene un perfil armónico único, propio, inconfundible. Síntesis auditiva y sustractiva. En síntesis digital, los armónicos son manipulados para crear timbres nuevos, completamente nuevos y artificiales. Ecualización psicoacústica. La mezcla y masterización juegan con la distribución armónica para maximizar el placer auditivo. Aplicaciones prácticas de estas preferencias. Telecomunicación y codificación de voz. Los códecs priorizan los formantes y armónicos clave para comprimir datos. Reconocimiento de hablantes. La firma armónica ayuda a identificar las personas, su voz, unas de otras. Interface auditivas y alertas. Tonos con armónicos son más audibles y menos molestos que pitidos puros. Conclusiones y reflexiones finales. Nuestra preferencia por el sonido con armónicos, señor Fernando Fernández, de las pruebas que hizo, aquí tienes la explicación. No que se oyen estos armónicos, que no se oyen, que es imposible, son simples preferencias de la física de las fuentes sonoras naturales, la arquitectura del oído y el cerebro, la evolución de la comunicación, la experiencia cultural y estética. Los tonos puros son la excepción en la naturaleza. Nuestro sistema auditivo está optimizado para la riqueza espectral. Por eso, cuando escuchamos un violín, un saxofón o una voz femenina o masculina, sentimos que hay vida en el sonido,
algo que un tono puro rara vez puede transmitir. Dedicado, con mis más humildes deseos y fervientes deseos, al gran Fernando Fernández de Criro Audiophile. Va por ti, Fernando. Nos vemos.